Hola a todos y bienvenidos un día a su canal favorito de series turcas. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Espero que es tu copyright N listos porque hoy tenemos un programa explosivo, un verdadero bombazo que los va a dejar pegados a la pantalla. Vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, que ha provocado debates apasionados entre los fanáticos acérrimos y que ha puesto a temblar a los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales. Lo adivinaron. Vamos a hablar de la pareja SIQ superíndice 3 Nika, querida y Strau más menosada de las telenovelas turcas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. ¿Acaso hay algún fan de las series turcas que no conozca sus nombres? ¿Hay alguien que no haya suspirado con su romance en la pantalla y fuera de ella? Pues prepúrense porque los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N secreta es fuertes que nunca, y la tensión superíndice 3N tras su reciente reencuentro es palpable. Prepúrense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y anhelo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso chisme, antes de que desmenucemos cada detalle de su reencuentro y antes de que dejemos volar nuestra imaginación superíndice 3N con las posibilidades de un nuevo capítulo en su historia de amor, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontraru en las últimas noticias, los análisis profundos, las reseu más menosas completas y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se pierdan de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Queremos que sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es como un cuento de hadas moderno, un relato de amor que comenzó superíndice 3 en un set de filmación superíndice 3N y que trascendió superíndice 3 la pantalla para convertirse en una realidad. Pero como suele suceder en la vida real, este cuento de hadas tuvo sus giros y vueltas, sus altibajos y sus momentos de incertidumbre. Se conocieron en el set de Senu con Diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Una serie que no solo se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno en Turquía, sino que también copyright N arrasu superíndice 3 en Amu copyright rica Latina, Europa y Asia, consolidando a Hande y Kerem como estrellas globales. La serie de GEU Copyright Nero Comedia Romántica como dije, cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con sueños más menos truncados de estudiar en el extranjero, una chica con una personalidad arrolladora, una sonrisa contagiosa y una determinación superíndice 3N inquebrantable. Y Serkan Bolat interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, un hombre frío, calculador y aparentemente insensible al amor. Serkan es un adicto al trabajo, un perfeccionista que no permite que nada ni nadie se interponga en su camino. Debido a un malentendido, a un giro inesperado del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. Un contrato in su superíndice 3 lito, un acuerdo que parece imposible de cumplir, pero que termina un new copyright dándolos de una manera que ninguno de los dos podrá haber imaginado. Lo que comienza como un simple contrato, una farsa para lograr objetivos personales, pronto se convierte en algo mucho real. La atracción superíndice 3N entre Eda y Serkan es innegable, la química entre ellos es palpable, y a medida que pasan tiempo juntos, las barreras comienzan a caer y el amor florece de la manera inesperada. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer momento. No era solo una cuestión superíndice 3N de talento actoral, era algo profundo, algo que trascendió a la pantalla y que conectaba con el público de una manera única. Su relación superíndice 3N en la pantalla era tan convincente, tan autocopyrightica, que los fanáticos comenzaron a sospechar que algo estaba sucediendo detrás de CU Maras. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Y efectivamente al poco tiempo confirmaron su relación superíndice 3N. La noticia causó superíndice 3 furor en las redes sociales. Los fanáticos estallaron de alegría, los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de la noticia y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su romance fue un torbellino de alfombras rojas, viajes románticos, entrevistas exclusivas y muestras públicas de afecto que hacían suspirar a sus seguidores.
Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del amor perfecto, el símbolo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a todos devastados. Fue un golpe duro para los fanáticos. Nadie podía creer que su amor había terminado. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 sobre diferencias irreconciliables, presiones profesionales y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Fue un golpe duro para todos los que creían en su amor, para aquellos que veían en ellos un ejemplo de que el amor verdadero puede existir. Ahora bien, por Q copyright Senu con diéresis al cap es relevante para este tema. Mu S.A.U. de ser la serie que los unió superíndice 3, fue un fenu superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 fronteras. Su con diéresis copyright cito catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional, convirtió copyright dolos en estrellas globales. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue parte fundamental del encanto de la serie. La química entre ellos era innegable y su amor se convirtió superíndice 3 en un ingrediente clave para el con diéresis copyright cito de la serie. Sin duda, fue la serie que catapultó superíndice 3 su fama mundialmente. Es una de las series turcas más exportadas y queridas en el mundo, un verdadero fenú superíndice 3 meno que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Pero, aquí viene lo bueno. Prepu, rense para el bombazo. Después copyright ese de meses de silencio, de distancia, de rumores y especulaciones, Ande y Kerem fueron vistos juntos recientemente en un evento. La noticia explotó superíndice 3 en las redes sociales. Las fotos y vídeos del encuentro se viralizaron rápidamente, desatando una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. El mundo entero contuvo la respiración superíndice 3N. Las imágenes mostraban una interacción superíndice 3N cordial, educada, pero algunos observadores aseguraron haber notado cierta tensión superíndice 3N en el aire. ¿Será que aún hay sentimientos entre ellos? ¿Será que el amor no ha muerto? ¿O simplemente se trata de una amistad cordial, de un reencuentro entre dos personas que compartieron un capítulo importante en sus vidas? Las teorías no se han hecho esperar. Los fanáticos han inundado las redes sociales con sus opiniones, sus deseos y sus especulaciones. Algunos creen que la reconciliación superíndice 3N es inminente, basándose en el hecho de que ambos están solteros y que la química entre ellos sigue siendo evidente. Otros son muy copyrighticos, argumentando que la separación superíndice 3N fue demasiado dolorosa y que es poco probable que vuelvan a estar juntos. Pero una cosa es segura, el reencuentro ha reavivado la esperanza de los fanáticos y ha puesto a Ande y Kerem nuevamente en el centro de atención superíndice 3N. La tensión superíndice 3N, como mencionamos, es palpable. Los expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos y vídeos del reencuentro, más o menos alando gestos y miradas que podrán indicar que aún hay algo muy que amistad entre ellos. Un ligero roce de manos, una mirada prolongada, una sonrisa túmida, pequeño más menos os detalles que han alimentado las especulaciones y que han hecho más menos a los fanáticos con una posible reconciliación superíndice 3N. Algunos creen que ambos están tratando de ser discretos para evitar la presión superíndice 3N medio ultica, mientras que otros piensan que simplemente están siendo amables el uno con el otro. Otro dato interesante sobre la serie es que fue grabada en Estambul, en locaciones reales que aún más menos adhieron autenticidad a la historia. La belleza de la ciudad se convirtió superíndice 3 en un personaje muy de la serie, contribuyendo a su encanto y atractivo visual. Los paisajes impresionantes, la arquitectura superíndice 3 rica, la vibrante vida nocturna, todo contribuye superíndice 3 a crear una atmósfera superíndice 3 esfera música que cautivo superíndice 3 a los espectadores. Además, la banda sonora de Senu con diéresis al cap se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright cito por su misma, con canciones que resonaron en el corazón superíndice 3N de los espectadores. Ahora alejándonos un poco de la pareja Ande Kerem, pero sin dejar de lado el tema de romances intensos que terminan y dejan a sus fans suspirando por una segunda oportunidad, quiero hablarles de otra serie turca que tuvo un impacto similar, Ayklaftan Anlamaz.
Esta serie de GEU Copyright Nero Comedia Romántica cuenta la historia de Ayat, interpretada por Anderu Parrafoel, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murad, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. La serie estuvo llena de momentos divertidos, románticos y emotivos, pero también copyright N de malentendidos y secretos que pusieron a prueba la relación superíndice 3N de Ayat y Murad. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Anderu Parrafoel y Burak Deniz era innegable, lo que contribuyó superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie. Aunque no hubo un romance confirmado fuera de la pantalla, muchos fanáticos son más menos avan con que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Aik Laftan an Lamaz es relevante en este contexto porque, al igual que Senu con diéresis al Capm, demostró superíndice 3 el poder de las comedias románticas turcas para conectar con el público internacional. Además, la serie abordó superíndice 3 temas como la diferencia de clases, la importancia de la familia y la lucha por los sueños más menos os, lo que la hizo a UNMU-S atractiva. Es notable que Anderu Parrafoel es una constante en las series turcas que generan este tipo de fanatismo, lo que demuestra su talento y su capacidad para conectar con el público. Otro dato interesante sobre Aik Laftan an Lamaz es que fue filmada en Estambul, al igual que Senu con diéresis al Capm, pero en locaciones diferentes que mostraron otra faceta de la ciudad. La serie también copyright N con tu superíndice 3 con una banda sonora pegadiza que se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito en Turquía y en otros pauses. Es otra de las series turcas que generó superíndice 3 un gran impacto, aunque no al mismo nivel que Senu con diéresis al Capm, en tu copyright menos de alcance global. Volviendo a Ande y Kerem, es importante destacar que ambos han seguido adelante con sus carreras después copyright S de la separación superíndice 3N. Ande ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices mu-S populares de Turquía. Kerem también copyright N ha continuado trabajando en proyectos importantes, demostrando su talento y versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser profesionales y han mantenido una actitud discreta con respecto a su vida personal. Sin embargo, la sombra de su relación superíndice 3N siempre los perseguirá. Los fanáticos no olvidan su romance y siguen esperando que Alwen Edua vuelvan a estar juntos. El reencuentro reciente ha reavivado esa esperanza, y la tensión superíndice 3N que se percibe en el aire ha alimentado a UNMU-S las especulaciones. La historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 las relaciones en el mundo del espectáculo pueden cautivar al público y generar un gran impacto en sus vidas. Es importante recordar que al final del dúo, Ande y Kerem son personas reales con sentimientos y vidas privadas. No podemos saber con certeza qué copyright estuvo sucediendo entre ellos, y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Pero como fanáticos podemos seguir más menos ando y esperando lo mejor para ellos. Podemos seguir apoyando sus carreras, admirando su talento y deseando que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. En resumen, la posible reconciliación superíndice 3N secreta entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es uno de los temas mu-S comentados en el mundo de las series turcas en este momento. Su reencuentro reciente ha desatado una ola de especulaciones y ha reavivado la esperanza de los fanáticos. La tensión superíndice 3N que se percibió superíndice 3 en el aire ha alimentado a UNMU-S las teorías sobre una posible segunda oportunidad para su amor. Mientras tanto podemos disfrutar de sus series y seguir apoyando sus carreras individuales. Eso es todo por hoy. Copyright programa mu-S intenso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, noticias turcas y especulaciones apasionantes. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Ande y Kerem deberán reconciliarse? ¿CUL es su serie turca favorita con ellos? Copyright otros romances de telenovelas turcas los han hecho suspirar. Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el Superíndice 3º programa. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.